Haroldo Sánchez, sin reservas. Qué gusto de nuevo estar con ustedes. Pues hoy me acompaña el licenciado Marco Antonio Garavito. Él es el responsable, la cabeza visible de la Liga de Higiene Mental, que tiene una gran responsabilidad en este país. Gracias por estar acá. Bueno, empieza un año nuevo, hay gente que pues planea cambiar de muchas cosas, pero hoy, sin ir más lejos, tenemos imágenes de un hombre que se arroja a las llantas de un bus, jóvenes capturados portando armas que supuestamente iban a utilizar para asesinar. O sea, ¿realmente qué cambia? ¿Cómo entonces enfrentar? Que es cierto, es 2008, pero las circunstancias siguen siendo las mismas. Bueno, gracias Haroldo por la invitación, para quienes nos ven. El asunto es que las fiestas de fin de año y el cambio de año es una cosa más simbólica que otra cosa, ¿no? Pero que nos sirve de alguna manera para plantearnos y proponernos quizá algunas metas en nuestras vidas personales o familiares. Pero en ese sentido yo quisiera partir de la idea de que el mundo de la realidad, ¿verdad? Eso que se llama la realidad, el mundo objetivo, tiene dos planos, ¿verdad? Uno, el puramente objetivo, es decir, cómo a partir de leyes naturales o sociales o económicas funciona esa realidad y que están un poco al margen de nuestra buena voluntad. Y el otro es el mundo subjetivo, es decir, cómo nosotros como seres humanos percibimos esa realidad, ese mundo objetivo, lo asimilamos, lo interpretamos, lo transformamos o lo aceptamos. Y en ese sentido, el mundo de la realidad objetiva en Guatemala está terriblemente en crisis. La economía, la política, la misma naturaleza, y esto nos impacta a todos los ciudadanos de diferente manera. Pero cada uno tenemos una manera de, insisto, de interpretarlo. Mi pregunta, yo vi también el video hoy de esta persona, y la pregunta que creo que todos nos hicimos es, ¿qué estaba pensando, no? Es decir, ¿qué tenía en su cabeza y en su corazón, en sus sentimientos, para tomar esa decisión? Seguramente un mundo de realidad objetiva en el que ya no tenían ninguna capacidad de interpretarlo, de entenderlo, de cambiarlo, de transformarlo, de aceptarlo como fuera. Entonces, cuando entramos a un nuevo año, se nos plantea esa disyuntiva, una realidad objetiva, crítica, caótica, complicada, y que este año va a ser terrible a mi entender, y cómo nosotros lo estamos entendiendo, cómo nos plantamos de cara a esa realidad. Y entonces, dependiendo de cómo nos planteemos, vienen o las depresiones, o las actitudes resilientes de decir esto está, perdón que lo diga así, jodido, pero lo vamos a transformar, vamos a luchar, vamos a hacer el esfuerzo de salir adelante. Es decir, cada ser humano lo interpretamos de diferente manera. Pero si los seres humanos, los guatemaltecos en este caso, lo vamos entendiendo de manera individual y no lo compartimos a través de un esfuerzo colectivo de familia, de comunidad o de sociedad, se vuelve más crítico, porque entonces nos toca enfrentar esa realidad caótica desprovistos de instrumentos para poderla enfrentar y poderla vencer. Entonces creo yo que el inicio del año nos plantea esa disyuntiva. Yo le diría a quienes nos ven, hay que entender esa parte, porque hay realidades objetivas que no puedo yo transformar solo. Incluso en colectivamente son difíciles de transformar en los cortos plazos, pero mi actitud va a depender mucho de cómo yo la enfrento, ¿verdad? De cómo la trabajo, de cómo todos los días lucho con mi esfuerzo familiar o personal o colectivo para ir saliendo adelante. En la famosa frase que de si se puede o no se puede hacer las cosas, ¿verdad? Entendiendo que no todo se puede lograr, eso es parte de esa realidad subjetiva. Entonces creo que ese plano es una de las cosas que primero hay que entender. La salud mental, uno de sus principios es la capacidad de entenderte en la realidad en que vivís y de luchar con ella y de transformarla si es tu propósito, ¿verdad? En el caso nuestro, lastimosamente, ha ocurrido lo contrario. Esa realidad crítica y caótica se ha interpretado subjetivamente enconchándote, negándola, incluso trasladándola a un ser superior que es el culpable de eso, o el responsable, perdón, y que solo en sus manos está y no se puede hacer nada más. Porque esa es una manera de aliviar tu dolor y tu sufrimiento. Es un mecanismo de defensa muy válido desde el punto de vista humano, pero que socialmente no nos permite como ir un poquito para adelante, ¿no? Una cosa es el individuo y otra cosa es el conglomerado social, digamos.
Mira, sí, no. Y yo regresaría a una frase de un psicólogo social salvadoreño que fue asesinado en la UCA, Martín Baró, Ignacio Martín Baró, en los tiempos del conflicto en El Salvador. Y él decía, los seres humanos somos como dos puertas, ¿verdad? De dos ventanas, ¿verdad? Dos hojas de una puerta o una ventana que nos movemos independientemente. Una es la personalidad tuya, la propia, tu carácter, tu sistema nervioso, tus experiencias personales. Pero la otra es el contexto en el que vivís, la realidad económica, política, y ese movimiento permanente de estas hojas es lo que te da tu ser en esencia, ¿ya? Por eso es que debemos mantener un juego dinámico y rico, diría yo, entre nuestra realidad personal y nuestra realidad social, porque de lo contrario se desfasa, como que hay una hoja que se mueve, pero la otra se va oxidando y se te va quedando estática, ya sea una u otra, y entonces eso genera las problemáticas individuales y colectivas que lastimosamente vemos muy fuertemente en nuestro contexto. ¿Es más difícil para un guatemalteco poder manejar estas dos puertas? Sobre todo porque no hay un esfuerzo colectivo, educativo, que enseñe todos estos principios, ¿verdad? Todos los principios de la salud mental o de la psicología son ciencia, ¿verdad? Y así como aprendes en la práctica, a veces machucándote el dedo de cómo meter un clavo en una madera, también estos principios de cómo vivir esa realidad de una manera más sana también se aprenden. Pero la pregunta sería, ¿qué de eso nos enseña el sistema educativo? ¿Qué de eso realmente en la familia se discute o la familia está preparada para discutir sobre estos temas? Entonces resulta que mejor es más fácil endingarle toda esta realidad a un ser mágico, todopoderoso, que decir esto ocurre por esto, por esto y por esto y por esto. Y entonces yo puedo transformar esto y esto no. Pero al transformar estas cosas yo me voy a nutrir positivamente, porque lo que necesitamos en este nuevo año es darnos cuenta que aunque sea pequeños pasos, vamos a ir logrando en positivo, porque la realidad objetiva nos está llevando al contrario. Cada vez hay cosas más negativas, cada vez nos están diciendo aquí no se puede hacer nada, cada vez nos están tomando decisiones políticas por nosotros que nos meten en hoyos más grandes. La pregunta es cómo nosotros estamos devolviendo en nuestra actitud y nuestra postura frente a esa realidad, esa posibilidad de que no nos ahoríen más al barranco. Pero eso se aprende, Haroldo, eso es algo de aprendizaje social que el sistema desde luego no le interesa que la gente discuta, ni aprenda, ni entienda. Bueno, estamos con el licenciado Marco Antonio Garavito. Miren, no hay nada tan delicioso como escuchar a la gente que sabe. Yo aprendo mucho y espero que usted también en casa, al tener a un personaje como el licenciado Garavito, que ha dedicado su vida a transformar a esta sociedad, que le ha costado, bueno, seguirá costándole, pero ahí sigue, como necio, luchando. Vamos a un corte comercial y regresamos en un momento con ustedes. Bueno, año nuevo que trae también a nivel político y económico retos hasta a nivel internacional, digamos. Sí. Acá en Guatemala vamos a tener la elección de una junta directiva, que es este fin de semana. En mayo nos espera la elección del nuevo fiscal general, que son dos eventos que pueden marcar el rumbo de que este país siga en contra de la corrupción o bien que estas autoridades decidan ir por el otro camino. ¿Cómo como ciudadano me puede afectar estas expectativas? Mira, qué bueno que lo plantees así porque nos da chance de venir del segmento primero. Ahí está cabalmente lo que yo trataba de explicar, el mundo objetivo y el mundo subjetivo. Porque objetivamente lo que está atrás de todo eso que nos están planteando es una estructura de un sistema social, la economía, la política, ¿verdad?, histórico, que obedece a una serie de leyes que se han ido construyendo, leyes sociales me refiero, para mantener la misma condición, un país en pobreza, un país sin desarrollo, etcétera, 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 ¿verdad? Pero ese es el mundo objetivo en el que el sistema en el que nos estamos moviendo, en el que todos sufrimos las consecuencias, unos más, otros menos, y cada vez más que menos, diría yo. Pero está el otro plano, que es el plano subjetivo. ¿Cómo nos intentan entonces convencer
en la parte psicológica, en la parte subjetiva a los ciudadanos de que eso que está ocurriendo hay que aceptarlo, porque así es, ¿no? ¿Verdad? Es lo más conveniente. Entonces hay en noviembre, creo, el año pasado, el famoso pacto de los corruptos, ¿verdad? Que va encaminado a generar toda una estrategia de convencimiento que ni la CICIG ni el MP sirven para este país, ¿ya? Y han logrado pasos importantes en eso. Hay gente que antes no se lo cuestionaba así, ahora dice sí, de repente va, porque no han hecho nada, es decir, no hay ningún condenado en eso, cuando no es función ni de la CICIG ni del MP la condena, es del sistema judicial. Pero la gente empieza a recibir, empieza a ser bombardeada con toda esta serie de ideas que van generando una manera de entender esa realidad objetiva y entonces la paraliza o simplemente la inhibe y entonces se reproduce ese sistema. Yo, igual que vos, creo, y mucha gente, estamos muy preocupados de lo que va a pasar con el Ministerio Público, porque es obvio que todo este sistema de corrupción va atrás del Ministerio. Si ellos logran botar el esfuerzo del MP y la CICIG en esa lucha contra la impunidad y la corrupción, este país retrocede 50 años. Y las consecuencias de eso me parece que van a ser terribles, ¿verdad? Van a ser terribles para nosotros los ciudadanos. Pero, ¿cómo entenderlo entonces? Que efectivamente estos sectores que después del 2015 se vieron un poco afectados por la presión social, la presión internacional, a que necesitamos un país con menos corrupción, con menos impunidad, han retomado fuerza y están dispuestos a jugarse cualquier cosa. Porque mi impresión, creo yo, es bastante generalizada, es que saben que si eso no camina se van al bote. Entonces resulta que va a haber una elección de junta directiva y ves a personajes postulándose para la presidencia de la junta directiva del Congreso que aún se le paran los pelos, ¿verdad? Es decir, Estela Alonso, la esposa del hijo de Otto Pérez Molina, es una de las que ahora ya se está hablando que puede ser la carta salvadora de todo ese intríngulis que hay ahí, ¿verdad? Sí, no, eso es terrible, terrible para la construcción de una ciudadanía sana desde esta parte subjetiva que yo mencionaba, ¿verdad? Entonces viene el MP, vienen las cortes, viene todo el proceso electoral, empiezan de nuevo a bombardearnos nuestra subjetividad con todos esos ofrecimientos mentirosos, ¿verdad? Y perversos, pero que mucha gente termina creyéndosela porque la subjetividad del guatemalteco está permeada por una muy débil educación política, ¿verdad? Sí, nos engañan con espejos como en la conquista todavía. En el año 2018 seguimos creyendo en cantos de sirenas, ¿verdad? O porque nos ofrecen un trabajo que va a haber cuando ganen, en fin. Entonces sí creo que esa parte de la realidad objetiva y subjetiva va a tener un mundo de caos en este año. Yo estoy muy preocupado porque no me atrevo a pensar cuál va a ser el derrotero, ¿verdad? Tengo muchísimas dudas de qué va a pasar si eso efectivamente funciona, porque finalmente, como dice el viejo dicho aquel, no hay enfermedad que dure 100 años, ni cuerpo que la aguante, y algo vamos a tener que hacer los ciudadanos, ¿verdad? Yo sé que en la lucha contra estos sectores, en el clima del Estado de Derecho y de las leyes que funcionan, nos envuelven en el mismo esquema, ¿verdad? De repente vamos a tener que ser hasta un poquito caóticos para resolver esto que el país tiene. No estoy llamando a violencia, no es esa la idea, porque a veces es la fuerza con la que lo podamos hacer, como el 2015, ¿verdad? Eso fue con todo el marco de no violencia, pero fue una actitud muy fuerte ciudadana que contribuyó a lo que pasó, pero que eso va de retroceso. Ya se está diciendo que si este pacto de corruptos copa al MP, atacan la CICIG, la logran frenar, el siguiente paso es que los que están en Mariscal Zavala van para afuera, ¿verdad? Van libres. Eso va a ser una cosa que va a ser muy difícil entenderla. Aquí lo que es evidente es que todos estos funcionarios corruptos, estén donde estén, pareciera que son más fuertes mentalmente que el resto de ciudadanos, porque es cierto, salieron en el 2015, en el 2017 también salieron, pero de repente también como que se va dejando y esta gente se da cuenta de eso, ¿no? Salen un día, pero al día siguiente ya no. ¿Cómo funciona eso en la psiquis colectiva? Sí, pero ¿sabes dónde está el elemento que no permite articular una subjetividad más cohesionada, diría yo? Es primero la falta de liderazgos políticos para enfrentar eso. No estoy hablando necesariamente de personas, pero sí de posturas políticas coherentes.
Y eso es muy débil en nosotros. Y luego, yo lo decía públicamente no hace mucho, porque también de alguna manera quienes luchamos por un mejor país, caímos en la trampa paulatinamente de que hacer esa lucha por el país es ser buenos opositores del sistema. Yo lo decía de esta manera en esa publicación que te digo, yo ya me cansé de ser oposición. Yo quiero estar en el poder de este país para ser un mejor país, pero no yo como persona, yo como una postura, con mucha gente más. Pero no nos conformamos con seguir siendo oposición, con hacer un partido y lograr meter 3 diputados y ahí jugar nuestro rol. Y entonces terminamos siendo parte de esa comparsa, porque finalmente no entendemos que esa división en la que nos metieron a lo largo de años, en donde hay sectores y gremios que luchan por sus pedacitos, es la gran trampa para no encontrarnos en un proyecto que enfrente ese poder. En el 2019, mi gran sueño es que pudiera haber una propuesta articulada, más colectiva, para poder llegar al poder por la vía electoral e iniciar un gobierno de transición que empiece a romper poquito a poco con todas las trabas que no permiten avanzar, porque esto no es cuestión de magia, ¿verdad? Pero tu pregunta es eso, yo creo que nuestra subjetividad está capturada, porque entonces resulta que nos conformamos con estar gritándole al sistema siempre, nos conformamos con estar peleando por nuestro sector, ¿verdad? Siempre, pero cuando tenemos que unirnos empezamos con problemas. Es terrible cómo nos han capturado la subjetividad y nos inyectan, digamos, a partir de muchas formas de inteligencia, esos líos entre nosotros, ¿verdad? Sí, yo tengo, y perdón que lo diga públicamente, de esta manera, yo tengo un trabajo de muchos años en la búsqueda de desaparecidos, hemos hecho maravillas y cosas, pero aquí yo sé que hay gente que no me quiere por hacer eso, ¿verdad? Y uno dice, pues es una cosa humana, y no digo a mí, a la liga, a los compañeros, al equipo de trabajo, es una cosa muy humana, y sin embargo hay algunos que no les parece, ¿verdad?, cómo se hace. Sí. ¿Por qué? Porque nuestra subjetividad fue capturada y no nos hemos dado cuenta de eso. No nos hemos dado cuenta, y lo peor sería que si nos hemos dado cuenta y nos hacemos los locos, entonces somos un poco cómplices de que esto no camine en otra dirección. Así es. Bueno, ya se dan cuenta, ¿verdad? Marco Antonio Garavito, de verdad cada palabra debe motivar a la reflexión de qué es lo que queremos, dónde estamos parados y qué es lo que esperamos. A lo mejor primero de mí, después del país, pero bueno, en qué momento esos caminos se cruzan. Vamos a hacer el último enlace comercial y estamos en un momento con ustedes. A ver, aquella máxima de divide y vencerás. Estaba bien claro en la exposición anterior que somos una sociedad muy dividida y si alguien quiere cambiar, bueno, le encontramos 1 y 1000 peros, ¿verdad? Y sin embargo estamos exigiendo un cambio. ¿Cómo realmente transformar esta división entre sectores, entre grupos? Porque a veces hasta entre familias se da. Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos superar eso según su experiencia? El asunto es que una de las cosas en la subjetividad humana más difícil de transformar, en el sentido de que requiere esfuerzos constantes y de tiempo, es la actitud que uno tiene con las cosas, ¿verdad? Eso no lo resuelve una ley, ni un decreto, ni nada. La transformación de las actitudes humanas requieren procesos. Entonces hay que entender que esta división que tenemos, producto de muchos años, particularmente creo que el fin de la guerra, hubo toda una estrategia perversa para generar esta división que tenemos. Y la gente democrática, qué sé yo, no nos dimos cuenta de eso, ¿verdad? Pero en el marco de los acuerdos y de la construcción de la paz en una nueva sociedad, se instala toda una estrategia para crear una división social en muchos sentidos. Desde el hecho de que te llevaron a poner talanquera en cada 3 cuadras y una garita y a dividir la gente en los barrios, por ejemplo. O el ejemplo de que se inunda de iglesias evangélicas y que las crean en un zaguán de una casa y cada día hay una más y una más y aquella iglesia no sirve pero esta sí. Entonces esa división que genera la cuestión religiosa. Sí, yo sí creo que fue una medida muy inteligente y perversa y que tuvo sus consecuencias. Entonces esto nos supone primero entender esto,
para que el proceso de retorno también entendamos que no es magia, porque a veces, digamos, los inmediatismos, ¿verdad?, que a veces se plantean, si no sirvió en 2 días es que entonces eso no sirve, cuando necesitamos también hacer esfuerzos permanentes en esto. Por ejemplo, ustedes, en tu caso particular, desde los medios de comunicación, yo te oí anoche en este programa y me encantó, digamos, tu alocución, digamos, sobre la situación del país, porque tenemos que hacer eso permanentemente en la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, pero en la parte política, hacerlo y tratar de irnos encontrando en lo mínimo, ¿verdad? Y yo estoy planteándome cómo la posibilidad incluso de que el acceso al poder pueda trabajarse mucho en función de las municipalidades, de repente sea un primer paso. El hecho de que ahora no vayamos a votar, ojalá, por un listado nacional de diputados, permita que alguna gente proba pueda llegar también al Congreso. Pero si vamos a llegar, o van a llegar 2, 3 pelones, va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo transformar? Primero entender, insisto, que esto requiere tiempo, pero hay que empezarlo a hacer. Las cosas se van a complicar más en la medida que tardemos más en hacerlo. Por eso es que la propuesta para el 19 de repente puede ser una plataforma bastante amplia en principio, porque las cosas ideológicas y políticas a veces nos distancian mucho. Pero yo le preguntaría aquí al aire a quien nos ve, un ciudadano común y corriente, si no cree que efectivamente este Estado ya no sirve. Y me va a decir que sí, que ya no sirve. Pero no tenemos una propuesta mínima y quizá un gobierno de transición en el que alrededor de unos 15 o 20 puntos programáticos situemos los elementos más importantes para empezar a transformar. De repente ahí vamos a ir encontrando algunas posibilidades de cercanía. Y más en lo filosófico, Haroldo. Por eso yo siempre he planteado que Guatemala tiene muchos propósitos para cumplir, pero hay uno sin el cual no vamos a lograr ningún otro, y es el reencuentro de los unos con los otros. Ese reencuentro entre nosotros, aunque mínimo, por mínimo que sea, hay que seguirlo trabajando, porque sin encontrarnos de nuevo en un esfuerzo común, es imposible que pensemos en transformar cosas que son mucho más complicadas, ¿verdad? Y yo creo que hay mucha gente en esto. Yo trabajo mucho en el campo por el tipo de labor que hago, y yo discuto mucho esto con gente campesina, con gente comunitaria, y me sorprende de sus puntos de vista y de su necesidad. Me decía una gente no hace mucho en el norte del país, me dice: Maco, yo lo que estoy esperando es que me digan, esta es la propuesta por la que hay que luchar y yo voy a irme. Esta comunidad ya lo discutió y vamos a involucrarnos, pero no tenemos propuestas, ¿verdad? ¿Quién, cómo, por dónde las empezamos? Ahora, el asunto es que sin empezar a caminar el primer paso, nunca vamos a dar otro. Y por eso es que este mensaje en este tu programa es válido, porque todo lo debemos ir haciendo donde podemos, para entender que el futuro es nuestro una vez lo querramos agarrar en nuestras manos. Si no, vamos a seguir peleando con ese sistema en el futuro, conformándonos con pequeñas migajas que nos tiran, pero finalmente nuestro pueblo sigue viviendo en las peores condiciones de toda América Latina. Nuestros indicadores cada vez son los peores que hay. Somos señalados por organismos internacionales. Esta decisión de la embajada en Jerusalén, ¿verdad? Y la mayoría del mundo dijo: ¿qué está pasando ahí, verdad? Sí, no, eso ya no puede pasar. Tenemos que entender que algo tenemos que hacer. Bueno, gracias. Como siempre yo me disfruto. Parezco un alumno frente al maestro. Gracias, Haroldo. Pero creo que la sociedad guatemalteca necesita que se le hable con claridad, que se siga insistiendo en el mensaje de que, bueno, no merecemos el país que tenemos por los políticos que hemos electo, y que ojalá cuando toque una futura elección realmente sea la persona idónea y no el menos peor. Pero muchas gracias. Este país sigue siendo un país maravilloso y tiene muchísima gente maravillosa, pero nos tienen amarrados estos marrulleros que se han enquistado ahí, y tenemos que sacarlos de alguna forma. Bueno, muchas gracias a ustedes de nuevo por permitirnos que ingresemos a sus hogares. Yo le agradezco al licenciado Marco Antonio Garavito de la Liga de Higiene Mental, y a ustedes en casa, que lo que acá hablemos, pues que permita también la discusión, porque no tenemos la verdad es tan relativa, pero sí es importante escuchar a diversos actores del quehacer nacional. Que tengan un buen descanso y nos vemos en una próxima oportunidad.